La persona más joven condenada por el delito de asesinato en primer grado en la historia le corresponde a un niño llamado Jesse Harding Pomeroy, un monstruo que pasó a la historia por la crueldad y frialdad de sus actos. Es considerado uno de los primeros casos famosos de infantes asesinos. Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Jesse Pomeroy nació en el pueblo de Charleston, Massachusetts, el 29 de noviembre de 1859. Era el más pequeño de la familia porque tenía un hermano mayor llamado Charles Jr. Su mamá se llamaba Ruth Ann Pomeroy y su papá Thomas, que era una persona alcohólica y agresiva. Constantemente llevaba a sus hijos a una cabaña en donde los desnudaba y después los azotaba, y solamente se detenía hasta que ellos se calmaran. Jesse creció siendo un niño retraído y solitario, y durante su infancia fue víctima fácil de niños abusadores. O sea, los niños que se encontraban en el barrio le hacían bullying. Su cuerpo era muy grande para su edad y su ojo derecho carecía de iris y pupila. Eso ocasionaba que algunos lo vieran de una forma rara y a otros más les diera miedo. Desde pequeño Jesse mostraba actitudes bastante extrañas. Había torturado al gato de su vecino y también al canario de su mamá. En diciembre de 1871, un niño fue encontrado en una cabaña colgando de las manos atadas a una cuerda que iban al techo. Su espalda estaba cubierta de laceraciones, o sea, tenía heridas como si alguien lo hubiera atacado. Lo único que se supo es que había sido un niño mayor, y esto se supo gracias a los informes que decían que varios niños habían sido atraídos a zonas remotas para después ser atacados. 2 meses después, en febrero de 1872, un pequeño llamado Tracy Hayden de tan solo 7 años fue atado y también torturado. La única pista que hubo fue que el responsable había sido un niño mayor que tenía el cabello castaño, así que la policía comenzó a interrogar a un montón de adolescentes que traían el cabello castaño, pero no se encontró al responsable. En abril, Jesse atacó a otro niño de tan solo 8 años llamado Robert. Jesse le quitó toda su ropa y mientras lo golpeaba lo estaba obligando a que dijera malas palabras, que maldijera. Lo extraño de todo esto es que mientras hacía esto se estaba tocando. Después de este ataque, la descripción que tenían del sospechoso era de un adolescente pelirrojo y que tenía barba, lo cual era bastante raro porque no se acercaba para nada a la descripción de Jesse. En julio del mismo año, otro adolescente fue golpeado también por Jesse. Entonces la policía ofreció una recompensa de $500. Estamos hablando de una cantidad considerable para aquella época. La mamá de Jesse decidió mudarse junto a su familia al sur de Boston porque sospechaba que la persona que estaban buscando se trataba de su hijo, y como mamá protectora trató de alejarlo, y a pesar de que sabía que todo lo que hacía su hijo estaba mal, decidió ser fiel a él, y cuando le hacían acusaciones ella las negaba rotundamente. Pero lo único que hizo la mamá fue transportar a un niño para que hiciera ataques en otro lugar. Los ataques de Jesse continuaron. 4 niños fueron sus víctimas, a los cuales él atacó cruelmente. El siguiente fue un niño de tan solo 6 años al cual Jesse amenazó con un objeto filoso cerca de una estación de trenes, pero como se dio cuenta que estaba siendo observado por unos ferrocarrileros, decidió huir. Gracias a estas personas que lo vieron pudieron dar una descripción un poco más exacta de quién era el atacante, entre ellas la más común que tenía Jesse, el ojo totalmente blanco. Entonces la policía visitó la escuela en donde se encontraba Jesse para tratar de encontrar la descripción que habían dado del atacante. Lo raro es que a pesar de que fueron a su escuela no pudieron identificarlo, lo que se me hace raro porque tenía una característica muy particular y era muy difícil que se confundiera con otros chicos. Ese mismo día Jesse, mientras regresaba a su casa, decidió dar una vuelta por la estación de policía, y al pasar tan cerca fue identificado por el niño llamado Kennedy, que aún seguía con sus declaraciones. Inmediatamente Jesse fue arrestado, y a pesar de que tenía todo en su contra, el niño parecía estar muy tranquilo. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, él simplemente dijo: no pude evitarlo. Jesse fue sentenciado a un reformatorio juvenil hasta que tuviera 18 años. Mientras Jesse se encontraba en ese reformatorio, la mamá se dedicaba a hacer cartas para enviar a las autoridades para pedir la liberación de su hijo. Tan solo 15 meses después de estar encerrado, en febrero de 1874, a los 14 años, Jesse Pomeroy salió en libertad condicional. Según su mamá y su hermano, serían las personas encargadas de vigilarlo todo el tiempo para que no pasara nada malo. Pero al parecer Jesse tenía la naturaleza de un monstruo, porque al poco tiempo volvió a hacer lo mismo. Y digo monstruo porque no me explico cómo un niño puede hacer tales cosas tan crueles. Parece entonces su mamá tenía un negocio de ropa y su hermano mayor vendía periódicos. 2 meses pasaron para que Jesse volviera a cometer un crimen. 18 de marzo de 1874, una pequeña de tan solo 10 años llamada Katie Corran fue a la tienda de la mamá de Jesse en busca de un cuaderno, y la persona que se había quedado a cargo de la tienda era Jesse. Él le dijo a la pequeña que sí tenía, pero tenía que acompañarlo al sótano. La niña, confiada en Jesse, bajó junto con él, y ya estando ahí abajo la mandó al otro mundo. Después de
de hacer eso, simplemente se limpió y siguió atendiendo el negocio, y el cuerpo de la pequeña quedó en ese lugar. Lo extraño es que nadie lo haya notado, ni siquiera la mamá de Jessie. Tal vez sí, pero quiso no decir nada. Cuando la mamá de la pequeña se dio cuenta que no aparecía, comenzó a buscarla por todos lados. No sé en qué momento se descompuso la información, pero un testigo le dijo que alguien la había metido en un vagón de un tren. Entonces la policía lo tomó como un secuestro y no voltearon a ver a Jessie. Al poco tiempo la policía descubrió otro ataque a un niño y la policía no dudó que fuera Jessie, así que inmediatamente fue arrestado sin derecho a un abogado. La mamá del niño tuvo que vender el negocio de ropa que tenía porque la gente ya no iba. Nadie quería pararse por ese lugar. La persona que compró el negocio de la mamá de Jessie quería hacer unas remodelaciones en ese lugar. Entonces los trabajadores encargados de la remodelación se encontraron con el cuerpo de la pequeña Katie. Estaba enterrado en un montón de cenizas. La policía ni siquiera dudó que el culpable era Jessie. 10 de diciembre de 1874, Jessie fue declarado culpable. Para ese entonces, en el estado de Massachusetts, las personas que cometían este tipo de delitos tenían un castigo bastante fuerte, la horca. Pero como Jessie apenas era un niño, ningún gobernador se atrevió a firmar la sentencia. Estamos hablando que tenía 14 años, pero era todo un monstruo. El gobernador Alexander Rice tomó la decisión de darle cadena perpetua, pero la cumpliría en solitario. Durante la sentencia, la única persona que lo estuvo visitando fue su propia madre. En 1917, 43 años después, se le permitió reintegrarse a la población general de la prisión. En el año 1929 fue llevado a un hospital de la policía y ahí pasó sus 2 últimos años de vida. Esos 2 últimos años no la pasó nada bien, estuvo muy enfermo y básicamente estaba agonizando. Jessie jamás se arrepintió o tuvo algún tipo de remordimiento por todo el daño que le hizo a esos niños. Me resulta muy difícil de creer que una persona sea realmente un monstruo con una corta edad. Y es alguien que no se sabe si ya lo traía o simplemente lo que le hacía a su papá lo desencadenó. Pero si fuera así, el hermano mayor también sería un monstruo, y no lo era. ¿Qué creen que le haya pasado a Jessie? ¿Realmente era un psicópata desde pequeño y nadie lo notó? ¿O ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.